En solo 20 minutos, manifiesta el milagro divino que afronta tu procrastinación en 7 días en el corazón de un pequeño pueblo mexicano, donde el aroma a tamales recién hechos se mezcla con risas infantiles. María, una ferviente creyente católica de 35 años, se encontraba atrapada en un laberinto de procrastinación. La fiesta de la Virgen de Guadalupe, un evento sagrado que representaba la unión y devoción de su comunidad, se acercaba con rapidez, y la presión para preparar todo lo necesario se transformaba en un peso sobre sus hombros. María, madre de 3 hijos, se dedicaba por completo a su familia, y sin embargo, la ansiedad la paralizaba. Cada intento de organizarse se desvanecía como el viento entre sus dedos. La iglesia, adornada con flores brillantes y luces parpadeantes, era el centro de esperanza de su pueblo. Allí, María buscaba consuelo en cada oración susurrada, pero cada vez que cerraba los ojos, las dudas se agolpaban como sombras amenazantes. ¿Y si no estoy a la altura?, murmuraba para sí misma, sintiendo que su fe se tambaleaba en la cuerda floja. Pero en una tarde dorada, todo cambió cuando se encontró con doña Carmen, una anciana sabia, cuyos ojos reflejaban el amor y la fe acumulados a lo largo de los años. La fe puede transformar tu vida, hija, le dijo con dulzura. Dios nunca mira la perfección, sino la disposición de tu corazón. En ese momento, las palabras de doña Carmen fueron como un remanso de luz en medio de su tormenta interior. La semilla de la esperanza comenzó a germinar en María, quien comprendió que la procrastinación no era un pecado, sino un desafío a superar. Con renovada determinación, se unió a sus amigas en un ciclo de oraciones, donde la comunidad se unía en cánticos y agradecimientos a la Virgen. ¿Cómo vibraban aquellos corazones? En la penumbra de su habitación, iluminada por una sencilla vela, una frase resonó en su mente: el tiempo que has perdido se transformará en un testimonio de mi gloria. Era un recordatorio de que su lucha era significativa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, pero a medida que se acercaba el día de la fiesta, nuevas dudas emergían como serpientes venenosas, retándolo. Las esperanzas resplandecían, pero los miedos no se alejaban. Sin embargo, unidos en oración, entendió que no estaba sola. Cada cántico de la comunidad era un manto que la envolvía, un refugio espiritual ante la adversidad. La noche de la celebración se aproximaba. En su corazón, una pregunta ardía: ¿podría realmente superar sus miedos? Las calles estaban vibrantes, llenas de vida, y la espera se tornaba cada vez más palpable. La Virgen esperaba, y María necesitaba encontrarse a sí misma. ¿Sería suficiente? La expectación crecía en la comunidad, y el desafío de su fe apenas comenzaba. El día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe llegó con un cielo despejado y una brisa ligera que acariciaba los rostros de los vecinos, llenando el aire de entusiasmo. María, con las manos temblorosas, miraba las decoraciones que ella y sus amigas habían colgado en la iglesia, flores de colores vivos, luces que danzaban al ritmo del corazón del pueblo. Pero en su pecho, el miedo seguía presente, como un eco persistente que no dejaba de susurrarle: ¿y si no es suficiente? Mientras preparaba su último platillo, un delicioso mole que había sido legado de generación en generación, se sentó un momento sobre una banqueta de madera. Cerró los ojos y respiró profundamente. En ese silencio, las palabras de doña Carmen volvieron a recorrer su mente: Dios solo mira la disposición de tu corazón. Fue entonces cuando, en el fondo de su ser, algo cambió. Un suave calor comenzó a despertar su fe dormida. Se dio cuenta de que la perfección no era el objetivo, sino la dedicación y la entrega. De repente, la sonrisa de sus hijos que corrían por el patio la hizo volver a la realidad. La alegría que ellos irradiaban, la fe que encarnaban, le dio fuerza. Se levantó de un salto, sintiendo que la energía divina fluía a través de ella.
Nunca antes había sentido una conexión tan profunda con su vocación de madre y con su comunidad. La iglesia comenzó a llenarse de fieles, cada uno trayendo su propio canto y su propia historia. Las risas y los cánticos se entrelazaban en un tejido de amor y esperanza. María, al entrar al templo, quedó deslumbrada por el resplandor de las velas y los corazones unidos en comunión. En el ambiente se podía palpar el fervor. Los rostros de sus amigos eran reflejos de confianza y devoción, y en el aire flotaba la promesa de un milagro. En el centro de la iglesia, la imagen de la Virgen brillaba esplendorosa. María se acercó a ella después del canto principal. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando con la gratitud. «Aquí estoy, madre», dijo en voz baja, sintiendo lágrimas mezcladas con el sudor del esfuerzo bajo su piel. Se arrodilló, tomando entre sus manos un pequeño cirio que había encendido en las primeras luces del día. En ese gesto sencillo, liberó sus preocupaciones, dejando que flotaran y se perdieran en el aire sagrado del templo. Decidida a abrazar su fe, María sintió que sus miedos se desvanecían. Mientras la ceremonia avanzaba, su voz se unió a la del coro, entregándose a la música con todo su corazón. La comunidad, vibrante, resplandece en la luz de la fe fortalecida. Era como si cada cántico fuera un ladrillo que construía un puente entre sus dudas y la certeza de Dios. La celebración alcanzó su clímax en la misa, donde las oraciones se elevaron como incienso. En un momento de profunda reflexión, María sintió una oleada de paz recorrer su ser. Pero entonces, en medio de la alegría, en su mente apareció la pregunta: ¿y si esto es solo el comienzo de algo más grande? Era un susurro que prometía mucho más que una simple celebración. La fiesta estaba solo comenzando, y el corazón de María latía con una intensidad desconocida. La Virgen había sembrado en ella un nuevo propósito, y la comunidad esperaba ansiosa. A medida que la música se desvanecía, un anciano en el fondo de la iglesia se puso de pie, llamando la atención de todos. ¿Qué revelación traía consigo? Las miradas se dirigieron a él, llenas de curiosidad y esperanza. ¿Acaso era el momento de un nuevo milagro en sus vidas? El anciano, con su cabello canoso y su andar pausado, se levantó lentamente, acentuando el silencio expectante de la congregación. La luz de las velas se reflejaba en su rostro como si una chispa celestial lo iluminara, y su mirada, profunda como el mar, abarcaba a todos. Era don Felipe, conocido por su sabiduría y su conexión especial con el Espíritu. Cuando empezó a hablar, su voz temblorosa resonó en el templo lleno de fe. «Hermanos y hermanas», comenzó, y su tono envolvió a todos en una atmósfera de reverencia. «Hoy, celebramos no solo a nuestra Virgen, sino también el regalo que dentro de cada uno de nosotros se ha despierto. He caminado por estos caminos durante años y he visto con mis propios ojos el poder transformador de la fe». Las expresiones de los fieles cambiaron, algunos suspiraron profundamente, mientras otros apretaron las manos en un gesto de unión. Era evidente que las palabras de don Felipe eran un puente hacia un entendimiento mayor. En estos momentos, cada uno de ustedes tiene una carga que llevar, un dilema que enfrentar, o un sueño que anhelar. Quizás continuó, mirando a María con intensidad, tal vez hay algo que los ha estado deteniendo. Tal vez es el miedo. O esa voz dentro de ustedes que dice no eres suficiente. Pero escuchen, hoy es su día. Un murmullo de asombro abordó a los presentes. El anciano gesticuló con energía, como si cada movimiento desatara un río de creatividad y posibilidad. La Virgen de Guadalupe no solo es nuestra madre, es nuestra guía. Venimos aquí para pedir su ayuda, pero también para aceptar que cada uno de nosotros tiene un regalo único, una misión que cumplir. Y es hora de actuar. María sintió que el corazón le latía con fuerza. Sus miedos empezaban a desvanecerse ante la certeza del anciano. ¿Qué tengo que perder?, pensó, mientras el anciano continuaba hablando sobre la importancia de dejar atrás la procrastinación que a veces nos agarra como un ancla. La fe activa es la fe viva. Nos transforma y actúa a través de nosotros. En esta celebración, les invito a que se entreguen, sin reservas, a la misión que Dios tiene para ustedes. En ese instante, María sintió un ligero roce en su brazo. Era doña Carmen, que le sonreía con complicidad y acariciaba su mano como quien infunde valentía.
Escucha con el corazón, María, le susurró. El cambio comienza dentro de ti. Al mismo tiempo, los murmullos se multiplicaron. Sí, el cambio comienza dentro de mí, reflexionó María. Las palabras que antes habían parecido un simple eco en su mente ahora resonaban con un poder nuevo. Don Felipe, ahora completamente absorto en su mensaje, terminó con una declaración que heló la sangre de muchos. Ustedes son los elegidos para hacer brillar la luz del amor y la transformación en este mundo. En 20 minutos, cuando el reloj marque la hora, haremos una oración especial. Esa oración será el primer paso para manifestar el milagro en sus vidas. Prepárense para aceptar lo que viene. El silencio fue denso, el tiempo parecía detenerse. Había una chispa en el aire, una sensación palpable de expectativa que se entrelazaba entre todos como un hilo dorado de fe. María, aun con un pequeño murmullo de duda, sentía una nueva chispa de esperanza ardiente en su interior. Aquel momento no era solo un desafío, era una invitación a descubrir el propósito que Dios tenía para ella. ¿Qué pasará después de la oración?, se preguntó, su curiosidad y ansiedad creciendo. Las velas iluminaban la iglesia, y la esperanza crecía en el corazón de cada fiel. Cuando el tiempo se acercaba a esa hora mágica, una pregunta acudió a la mente de María: ¿estoy realmente lista para lo que Dios tiene para mí? La respuesta bajaba del cielo, una suave brisa traía consigo el eco de sus deseos y la promesa de un nuevo inicio. ¿Cuáles serían los milagros que se manifestarían en sus vidas en los próximos días? La aventura apenas comenzaba. El aire estaba cargado de un sentimiento profundo e intenso. A medida que el reloj avanzaba, las miradas en el templo se enfocaban en don Felipe, quien, con su figura casi etérea, parecía envolver a todos en su luz tranquilizadora. La congregación se acomodó en sus asientos, platos de su fe, listos para recibir el banquete espiritual que se avecinaba. Un leve tintineo de las velas era el único sonido que daba cuenta del tiempo que pasaba. María apretó su mano alrededor de la de doña Carmen, buscando un refugio de calma en su calor. El murmuro interno de los fieles era un susurro colectivo que se intensificaba con la presencia de la expectativa. Las palabras del anciano estaban calando hondo en muchas almas, y cada quien comenzó a examinar su propia carga. Hoy no solo traemos nuestras peticiones. Hoy nos preparamos para abrir nuestros corazones y dejar que el Espíritu haga su obra. Ustedes son el vehículo de los milagros que el mundo necesita, dijo don Felipe, su voz resonando con una cadencia que parecía sacudir la misma estructura del templo. Las palabras eran como flechas de luz. María cerró los ojos, sintiendo la energía pulsar alrededor de ella. Su mente viajaba entre recuerdos de anhelos y sueños postergados. Aquellos que, como un embajador silencioso del miedo, la habían mantenido en un rincón de dudas. ¿Qué pasará si me atrevo a dar ese paso?, pensó, sintiendo que cada latido parecía una respuesta que venía del fondo de su ser. Don Felipe continuó: la Virgen nos ha mostrado el camino. En cada momento de angustia, en cada cruzada de la vida, ella está presente. A veces, nos olvidamos de pedir ayuda, y hoy, no solo debemos pedir, sino también creer que el milagro ya está en camino. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. La fe de muchos comenzaba a elevarse como el humo de las velas, danzando hacia el cielo. En ese instante, comprendió que el miedo no era más que un ladrón disfrazado de guardián. ¿Quién le decía que no podía? Sin embargo, algo en ella aún se resistía. Fue entonces cuando escuchó a alguien en la fila detrás de ella. Voy a dejar mis miedos aquí, en el altar. Esta vez, me entrego completamente. Era la voz de un joven, llena de resolución. María sintió que su corazón se conectaba con la valentía del otro. Sí, habría que dejar atrás esas cadenas invisibles. Don Felipe hizo una pausa, mirando a su alrededor. Recuerden, hermanos, cada uno de ustedes está dotado de un don. Y a veces, ese don está oculto tras el velo de nuestras inseguridades. Pero con cada oración, con cada acto de fe, lo sacamos a la luz. La congregación comenzó a quedar unida en un solo murmullo de promesas, de voces que se levantaron en oración silenciosa. Era un pacto colectivo, enlazado por la fe y la esperanza. El ambiente se saturó de unción, creando una esfera sagrada alrededor de ellos. A medida que el reloj avanzaba, la expectativa se cargaba en el aire.
María sintió que la hora mágica se acercaba, el momento decisivo. La voz del anciano volvió a resonar, en unos instantes, nos uniremos en oración y sus corazones estarán abiertos a recibir la transformación. No solo hoy, sino en los días que vienen busquen el milagro que necesitan. Prepárense, el ecosistema de susurros se convirtió en una corriente de enfoque y el tiempo pareció deslizarse sin prisa. María respiró profundo, sintiendo que cada inhalación llenaba sus pulmones de fe, cada exhalación se convertía en un acto de entrega. ¿Qué milagros surgirán en mi vida?, se preguntó, sintiendo una chispa de emoción resplandecer en su pecho. El momento se acercaba. Todo lo que había vivido la había preparado para este instante, y había una promesa de que, en 20 minutos, algo cambiaría. Las manos se unieron en una cadena de fe, y María sintió como la energía de sus hermanos la rodeaba, uniendo sus corazones en una sola voz. De pronto, el campanario repicó. Un eco divino resonó en el templo, anunciando que el momento de la oración había llegado. ¿Estás lista para abrir tu corazón a lo nuevo, María?, se preguntó, mientras todos levantaban sus ojos, listos para recibir el milagro. La aventura apenas comenzaba. ¿Cuáles serían los pasos que tomarían después de esta oración transformadora? El misterio aguardaba en las profundidades de la fe. La congregación se reunió en un solo latido. El sonido del campanario aún resonaba en sus almas, recordándoles que estaban a punto de cruzar un umbral sagrado. Don Felipe, con su mirada llena de amor y determinación, levantó sus manos hacia el altar. Hermanos, este momento es un regalo. Una puerta abierta. Hoy, decidimos no solo soñar, sino actuar. María sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de don Felipe vibraban en su interior, retumbando con fuerza. Sabía que había llegado el momento de soltar esos temores que la habían mantenido anclada. Hoy, soy libre, se reiteró en su mente. Con cada oración, se iba despojando de la pesada carga de dudas que había llevado por años. Vamos a orar juntos, invitó don Felipe, con la claridad de su voz envolviendo a todos. En este altar de esperanza, dejen atrás sus cargas. Cada uno de ustedes, en su propio silencio, entregue sus miedos, sus inseguridades y todo lo que pesa en su corazón. Dejen que la luz entre y transforme sus vidas. María finalmente se sintió fuerte. Cerró los ojos y tomó una profunda bocanada de aire. Imaginó cómo cada inhalación llenaba su ser de luz y cada exhalación expulsaba oscuridad y dudas. En su mente, visualizó un gran peso cayendo fuera de su ser, como si se despojara de una pesada capa negra. Mientras oraban, el frío del templo se transformó en una calidez abrumadora. Se sentía como si una ola de paz estuviera abrazándola. Las voces a su alrededor se mezclaban en un hermoso canto de esperanza. Era como si el cielo se abriera y cada oración que resonaba allí subiera como incienso puro, perfumando el ambiente de divinidad. Hoy es el día, pensó María emocionada, sintiendo que la vida la impulsaba hacia adelante. Una imagen de aquellos sueños olvidados danzaba en su mente. Voy a atreverme, lo haré, juró en su corazón, mientras sus manos apretaban con fuerza las de doña Carmen. Don Felipe, notando el fervor en la congregación, alzó su voz aún más. Recuerden, cuando el poder de la fe se encuentra con la entrega total, se producen milagros. Son ustedes los que ya han comenzado a activar su destino. Este es su momento, no dejen que la procrastinación les robe la bendición que ya está en camino. Cada uno de ustedes puede avanzar hacia un futuro lleno de propósito. Las lágrimas brotaron nuevamente de los ojos de María, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Con cada palabra del anciano, se sentía más liviana. Logró imaginar cómo sus sueños, que antes parecían escapar de su alcance, tomaban forma. Eran como semillas que germinaban en su corazón, ansiosos por florecer. ¿Y si hoy hiciera una lista?, se preguntó a sí misma. Una lista de esas cosas que he postergado durante tanto tiempo. Hoy es el día en que empiezo a escribir mi historia de fe. Con ese pensamiento, el miedo a la acción se desvaneció, como la niebla ante un rayo de sol. El ambiente del templo estaba cargado de una energía inigualable, podía sentir la transformación en el aire. Las manos de la congregación se unieron en un círculo perfecto, símbolo de unidad y fuerza. María miró a su alrededor,
encontrando miradas resueltas y corazones rebosantes de fe. Hoy, en este instante único, el milagro está sucediendo, proclamó don Felipe mientras un coro de amén reverberaba, sonando como un eco celestial. María sintió que su vida tomaba un giro hacia lo extraordinario. En 20 minutos, no solo había levantado su voz en oración, sino que también había levantado su espíritu a nuevas posibilidades. Pero, ¿cómo seguiría esa nueva fuerza? ¿Qué pasos concretos tomaría una vez que saliera de esa sala? El eco de la transformación aguardaba, y el llamado de su misión empezaba a tomarse forma. María abrió los ojos con una determinación renovada. La luz del templo brillaba de una manera que nunca antes había experimentado. Se sentía envuelta en un manto de promesas y oportunidades. El aire estaba lleno de murmullos de sus hermanos, cada voz era un símbolo de esperanza y firmeza, un resonar de fe que llenaba cada rincón de su ser. Hoy es el comienzo, susurró su corazón. A su lado, doña Carmen sonrió con complicidad, como si supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. María sintió una chispa de alegría y, al mismo tiempo, un pequeño destello de duda. ¿Y si no soy capaz de hacer lo que he soñado? Esa voz interna, habitual en su vida, intentaba infiltrarse nuevamente. Pero ahora, se sentía diferente. Hoy, reafirmó con voz casi audible, no voy a permitir que el miedo me detenga. Con el impulso del grupo a su alrededor, pensó en su lista. En ese momento, los borradores del pasado se desvanecieron, dando paso a la claridad de lo que realmente quería alcanzar. Don Felipe continuó hablando, su voz poderosa llenaba el templo. Queridos, los límites existen solo en nuestra mente. Estamos llamados a romper esas cadenas y caminar hacia lo que nos fue asignado. No permitan que las dudas sean más fuertes que su fe. Con cada palabra, una ola de coraje le atravesaba a María, la idea de su lista comenzó a tomar forma en su mente, cantar, viajar, estudiar. La primera acción sería escribir esas palabras, darles vida en el papel y, después, en su vida. Su corazón palpitaba con cada idea que emergía, una mezcla de emociones intensas la invadía, de repente, sintió que el templo, en su esencia, era más que un edificio. Era un lugar donde los sueños se podían cultivar y hacer florecer. Con cada latido, comprendió cada vez más que la comunidad que la rodeaba era su respaldo, su familia espiritual. Las miradas de sus hermanos eran ahora faros de luz. Desde el rincón, un joven levantó la mano. Don Felipe, dijo con voz temblorosa, yo a veces siento que tengo tanto talento, pero me da miedo fallar. ¿Cómo puedo dejar eso atrás? Don Felipe lo miró con ternura. Hijo, cada paso que das, aunque sea pequeño, es un paso hacia adelante. La grandeza no se mide en el éxito inmediato, sino en la constancia de seguir adelante a pesar de los tropiezos. María sintió que las palabras calaban en su ser. Había estado paralizada, esperando la luz verde que nunca llegaría si no se atrevía a avanzar. La vida no la esperaba, el tiempo no se detendría. Hoy, daré el primer paso, pensó decidida, mientras don Felipe oraba en voz alta, ella tomó una hoja del programa de la misa y comenzó a escribir su lista. Con cada palabra fraguada en su escritura, vencer el miedo, buscar mi vocación, conectar con mi familia. Era un refugio de sueños entonados con fe. Al finalizar, levantó la mirada al altar, sintiéndose empoderada. Mirando a su alrededor, vio a todos sus hermanos en la fe resonando en la misma sintonía, nadie se quedaría atrás, todos avanzarían juntos. ¿Y si esta es la primera noche de un nuevo amanecer? Se preguntó. Con ese pensamiento, un escalofrío de anticipación recorrió su cuerpo. Don Felipe, con su mirada penetrante, terminó la oración con un poderoso amén. La congregación estalló en júbilo. Los corazones rebosaban, y las mentes comenzaban a liberar las nubes de la duda. Pero María sabía que el verdadero desafío comenzaría al salir del templo. ¿Podría mantener esa claridad cuando el mundo externo intentara apagar su luz? Una paz inigualable llenaba su ser mientras se preguntaba, ¿cuántos sueños realmente me atreveré a construir? ¿El milagro que empecé hoy tomará su forma completa? Esa pregunta pulsaba en su interior, esperando ser respondida en los días por venir, en cada paso que daría hacia su futuro, y mientras la congregación se dispersaba, cada uno hacia su camino, una brisa suave entró,
susurrando promesas de lo que estaba por venir. Pero ¿quién sería el primero en atreverse a dar su paso, y qué milagros se desplegarían en el camino? María salió del templo con el corazón acelerado, un tamborileo que resonaba en su pecho. El aire fresco de la tarde la envolvió como un abrazo tímido, y cada paso que daba hacia la salida estaba lleno de intenciones y posibilidades. A su alrededor, los murmullos de la congregación se desvanecían, pero su espíritu vibraba en una sinfonía de fe y esperanza. Se detuvo un momento, observando cómo sus hermanos compartían risas y palabras de aliento. En esos rostros, vio reflejada su propia lucha y el deseo de cambiar. ¿Estamos listos para romper nuestras cadenas?, se preguntó. Fue entonces cuando escuchó unos pasos que se acercaban, era doña Carmen. María, la llamó con voz suave, ¿ya comenzaste tu viaje? María se giró hacia ella, sintiendo un renovado ímpetu de compartir. Sí, tengo mi lista. Estoy lista para dar el primer paso. Pero tengo miedo. ¿Y si el camino es más difícil de lo que imagino? Su sinceridad la llenó de una vulnerabilidad inesperada. Doña Carmen sonrió, con una sabiduría que reflejaba años de experiencia y fe. Es normal tener miedo. Pero recuerda, el miedo no es un enemigo, es un puente. Te muestra lo que estás destinado a superar. La clave no es evitar el miedo, sino caminar a su lado. Confía, hija. Dios tiene un propósito para ti. Las palabras de Carmen se colaron en su mente como un bálsamo. La certeza de que no caminaría sola la reconfortó. Agradecida por esa conexión, María decidió que iba a compartir su lista con alguien más. Después de todo, el viaje se hacía más ligero en compañía. Voy a invitar a Juan, pensó. Él también tiene sueños, pero siempre se frena. Quizás juntos podamos darnos coraje. La idea iluminó su camino y comenzó a caminar hacia su casa, su corazón acelerado con planes y posibilidad. De repente, se imaginó a sí misma en un futuro cercano, abrazando a su familia mientras cantaba, viajando a lugares que había soñado y compartiendo risas con los que ama. La imagen la llenó de alegría, acompañada de un ardiente deseo de que ese futuro se hiciera realidad. Pero esa emoción fue interrumpida cuando vio las sombras que se avecinaban. Voz en su mente clamaría, ¿qué tal si no eres capaz de lograrlo? Puede que no estés lista. Tal vez sea mejor quedarte donde estás. Pero ahora, con cada paso, su claro propósito brillaba más fuerte. Sabía que sería importante poner una acción frente a esa voz atacante. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio y comenzó a escribirle a Juan. Hola Juan, empezó. Hoy ha sido un día especial. He decidido tomar el control de mis sueños y me preguntaba si quieres unirte a mí en este viaje. Juntos podemos apoyarnos. Con cada palabra que escribía, la esperanza crecía en su pecho. Envió el mensaje y lo sintió como una oración enviada al cielo. Dios, guíame en esta misión. Que mi voz no se detenga por el temor, que sea un canal de luz. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se sintió invadida por una paz deliciosa. Pero al mismo tiempo, una inquietud se asomó en su corazón. ¿Qué pasará si no obtengo el apoyo de Juan? ¿Y si él se siente igual de atrapado que yo? La pregunta resuena en su mente como un eco. Pero en lugar de angustiarse, decidió que debía dejar que fluyeran las posibilidades. Hoy he declarado una batalla contra mis miedos, y lo seguiré haciendo, se prometió. Con esa resolución, se hundió en sus sábanas, la calidez de la fe abrazándola mientras se sumía en un descanso reparador. Sin embargo, en su corazón latía una verdad. El día siguiente traería nuevos desafíos y oportunidades inesperadas. Conversaciones, decisiones, pasos. ¿Encontraría no solo el apoyo de Juan, sino también la fuerza de una comunidad en torno a su sueño? El camino apenas comenzaba y María estaba lista para continuar. ¿Qué sorpresas me deparará este nuevo amanecer?, se cuestionó, dejando que la emoción por lo que vendría la llevara al sueño. El sol se asomó por el horizonte al día siguiente, dorando el cielo con tonalidades de alabanza. María despertó antes de que el canto de los pájaros comenzara a llenar el aire. Se sentía un poco nerviosa, pero también emocionada.
Las palabras de doña Carmen resonaban en su mente, recordándole que cada gran camino inicia con un pequeño primer paso. Al vestirse, seleccionó una blusa colorida que reflejaba su nuevo estado de ánimo. Hoy es el día, se dijo a sí misma. Con cada movimiento, su confianza crecía y su corazón retumbaba con la promesa de un nuevo inicio. Aún así, el eco del miedo le susurraba en un rincón de su mente, ¿y si no ocurre nada? Pero María decidió no escuchar aquellas dudas. Salió de casa y, con pasos firmes, se dirigió al café del barrio donde había acordado encontrarse con Juan. El lugar estaba decorado con flores frescas y el aroma del café recién hecho abrazaba el espacio, creando un ambiente cálido y acogedor. Cuando llegó, encontró a Juan sentado solo, mirando la pantalla de su teléfono con una expresión seria. Se detuvo un segundo, sintiendo una punzada de inseguridad. Pero hoy estoy aquí para inspirar, se recordó. Así que, con una sonrisa brillante, se acercó a él. Hola, Juan. ¿Cómo estás?, preguntó, dejando que su voz sonara alegre. Juan levantó la vista y su rostro se iluminó. Hola, María. Estoy bien, ¿y tú? Su mirada era más brillante de lo que María recordaba. Hoy es un día especial para mí, comenzó. Se sentó frente a él y le explicó sobre su lista, su deseo de romper las cadenas que la mantenían estancada y cómo sentía que no debería hacerlo sola. Quiero que tú también te animes a seguir tus sueños. Sé que tienes un talento increíble, pero a veces te frenas. ¿Te gustaría acompañarme en este viaje? Una sombra de duda cruzó el rostro de Juan. No sé, María. He pensado en mis sueños, pero siento que hay muchas cosas que me frenan con un movimiento decidido. María tomó su mano. Recuerda, Juan, el miedo puede ser un puente. No estás solo. Nosotros podemos apoyarnos. Piensa en todas las posibilidades. ¿No sería increíble invitar a otros a unirse a nosotros? Juntos seremos más fuertes. Juan miró a su alrededor y luego de unos instantes, el brillo en sus ojos regresó. Tienes razón y me gustaría intentarlo. ¿Pero cómo comenzamos? María sonrió con entusiasmo al ver el cambio en él. Lo primero será escribir nuestra propia lista de sueños. Después, buscaremos a otros que quieran unirse a este camino. Todo grupo que lucha por lo que quiere queda marcado por la fuerza del amor y la comunidad. Mientras dibujaban ideas en servilletas, risas y sueños fluyeron por el café, creando una conexión palpable entre ellos. María pudo sentir que no solo ellos dos estaban despiertos a la vida, pero también un espíritu nuevo estaba moviéndose en el ambiente. Al terminar, ambos estaban llenos de energía. Hoy hemos dado un paso importante, dijo María. Pero, ¿qué pasará si las dudas vuelven a atacarnos? La procrastinación es un ladrón astuto. Juan asintió. Pero ahora tenemos esta comunidad en nuestras manos. ¿Damos un paso más? María se sintió impulsada mientras pensaban en la idea de compartir sus sueños en la congregación. Era momento de dejar que otros fueran parte de su viaje. Esto apenas está comenzando, lo que Dios tiene preparado aún está por revelarse, murmuró, sonriendo emocionada. Mientras se despidieron para hacer sus planes, la inquietud de María se dispuso en un nuevo sentido de propósito. Dejaremos que el río de nuestras acciones se lleve cualquier duda, pensó. Y cuando se giró para irse, una chispa de luz brilló en la lejanía, como una promesa de que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué camino inesperado tomará su fe esta vez?, se preguntó, dejando que el viento le susurrara las infinitas posibilidades por delante. María no podía contener la emoción que le recorría el cuerpo. Las palabras de esperanza y propósito llenaban su corazón. El camino se sentía vibrante, como un río caudaloso listo para llevarla a lugares desconocidos, y con cada paso que daba, sabía que se acercaba a lo que Dios había preparado para ella. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, rodeada de flores frescas que había traído del café. Voy a comenzar con la lista, pensó, tomando una hoja de papel y un bolígrafo. Mientras trazaba las primeras palabras, una explosión de ideas la inundó. Escribió sobre sus deseos de viajar, aprender a tocar la guitarra, y hasta el deseo de poder ayudar a los demás.
Ojalá pudiera convertir todas estas aspiraciones en realidades, murmuró con emoción. La tarde avanzaba y, con cada palabra que escribía, su convicción se afianzaba. Pero, al mismo tiempo, un rayo de inseguridad se infiltró en su mente. ¿Y si no puedo cumplir con todo esto? ¿Y si fallo? De repente, el peso del miedo comenzó a acumularse, amenazando con apagar la chispa de esperanza que había encendido. En ese instante, recordó las palabras de doña Carmen: la fe es una luz que nunca se apaga. María decidió que lo más importante en ese momento no era la perfección de la lista, sino el acto de creer en sí misma. Se levantó y comenzó a cantar suavemente, dejando que las notas fluyeran, creando una atmósfera de adoración y paz en su hogar. A la mañana siguiente, el espíritu de comunidad seguía en su mente. Mientras desayunaba, estableció un pequeño plan para invitar a sus amigos de la congregación a una reunión. No me haré cargo de sus sueños, pero podemos alentarnos entre todos, pensó con determinación. La idea de crear un espacio donde cada uno pudiera compartir sus pasos y anhelos encendió una ilusión en su corazón. Ese sábado, el aire estaba impregnado con un aroma a esperanza. Los amigos de María llegaron a su casa, trayendo consigo sus propios sueños, sus propios temores y sus propias ansias de avanzar. Las risas resonaron y un sentimiento de unidad llenó el salón. María se sintió en casa, rodeada de personas que comprendían el viaje de la fe. Se sentaron en círculo y comenzamos a compartir. Uno a uno expresaban sus sueños, sus luchas y sus deseos. Al escuchar las historias de sus amigos, María vio el eco de sus propias dudas y defectos, pero también las llamas de perseverancia que llevaban en sus corazones. Fue un momento poderoso, donde las palabras de fe comenzaron a entrelazarse, como un hilo dorado que unía a cada uno en un mismo propósito. Soy una soñadora, compartió María. Y hoy, les pido que se atrevan a soñar junto a mí. No estamos solos en este camino. Cada voz fue un testimonio de fe, y cada risa resuena como un bálsamo para el alma. Fue un momento de revelación. No solo estaban pasando sus miedos, sino que estaban formando una comunidad de apoyo donde cada uno florecería. Mientras la tarde se desvanecía, María sintió una paz infinita. Sabía que, aunque el camino sería rústico, no estaría sola. De repente, una idea brilló en su mente. ¿Qué tal si hacemos un reto? En 7 días, cada uno puede dar un paso pequeño hacia sus sueños y compartimos nuestros avances. Los ojos de sus amigos se iluminaron. El desafío resonaba en sus corazones. María sintió que estaba soltando un viento suave que empujaría las velas de sus vidas hacia nuevas aventuras. A medida que su grupo se dispersaba, una chispa de emoción creció dentro de ella. Así empieza, con pasos pequeños, se dijo. Y al mirar al horizonte, cuestionó, ¿qué milagro se manifestará a través de nuestra unión? La noche había caído y el silencio apenas era interrumpido por el susurro de una promesa: lo que esté por venir es aún más grande. La semana había transcurrido. 7 días repletos de desafíos, risas y lágrimas de alegría. María sentía algo profundo en su ser, como si un río de transformación fluyera dentro de ella y de cada uno de sus amigos. Cada paso que dieron, cada pequeño triunfo compartido era una celebración de su nuevo camino hacia la luz. Habían recorrido juntos el sendero de sus sueños. Aquella mañana, María se despertó con el corazón latiendo más fuerte que nunca. La luz del sol se colaba por la ventana, iluminando su habitación como si fuera un nuevo amanecer. Hoy es el día, se repitió. Se levantó y, con determinación, se sentó en su escritorio, la hoja de papel aún en blanco desafiándolo a la acción. Hoy, compartiré lo que he aprendido, pensó con emoción. A las 10, su casa estaba llena de risas y murmullos. Su grupo de amigos había llegado para compartir sus avances. Habían prometido apoyarse mutuamente, y hoy se cumpliría esa promesa. María, sintiéndose como la anfitriona de un festín de sueños, los recibió con los brazos abiertos y una sonrisa resplandeciente. Cada uno comenzó a contar sus experiencias. Juan, quien había estado paralizado por el miedo al fracaso, ahora había creado un bosquejo para su proyecto de arte. Nunca pensé que pudiera hacerlo, confesó con humildad, pero encontré inspiración en ustedes. María sintió una oleada de gratitud al escuchar sus palabras. Eso es increíble,
Juan, exclamó, cada cumplido de nuestros sueños es un ladrillo para construir algo grande. A medida que los minutos pasaban, los relatos se volvían cada vez más emocionantes. Ana, quien siempre había querido aprender a cocinar platillos tradicionales, había decidido inscribirse en un curso. Hoy hice mis primeras tortillas, exclamó, su cara brillando de orgullo. Todos aplaudieron, celebrando su logro con el mismo fervor que si fuera una victoria en un campeonato. Mientras compartían, el miedo y la duda se disiparon, y el amor de la comunidad creció. María les miró, cada mirada iluminada resonando con la chispa de esperanza. En ese momento, entendió que estaban creando algo más que un simple grupo de apoyo, estaban formando un movimiento de fe, un microcosmos de transformación donde cada corazón se unía en un solo latido. Al finalizar las historias, María se levantó, su voz temblorosa de alegría. Quiero que sepáis lo mucho que he aprendido en esta semana. La procrastinación no solo es miedo, es una barrera que construimos nosotros mismos. Pero ahora sé que, juntos, nada puede detenernos. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, feliz de ver cómo sus amigos daban pasos hacia sus propósitos. Hoy quiero invitarles a algo especial, continuó, a llevar nuestras acciones un paso más allá. Hagamos una misa de agradecimiento en la iglesia, donde compartiremos no solo nuestras luchas, sino nuestras victorias. Celebraremos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en esta semana. La habitación estalló en murmullos de aprobación y emoción. La idea de llevar su testimonio a la comunidad les llenó de fervor. Así, no solo seremos un grupo pequeño, sino un reflejo de la transformación que puede suceder en un corazón que cree, añadió María. Los rostros de sus amigos brillaban con entusiasmo, sintiendo en sus corazones el llamado a compartir su luz. Nosotros somos la manifestación de la fe activa, se dijo María en su interior. Al llegar la tarde, estaban todos en la iglesia, cada uno llevando consigo las historias y avances que habían compartido en casa. Las velas parpadeaban suavemente, pero su luz se unía en una sinfonía de amor y gratitud. Cuando se reunieron frente al altar, el aire estaba impregnado de un fervor palpable. Don Felipe, quien había sido un faro de luz en su camino, los miró con ternura e asombro. Hoy no solo celebramos una transformación individual, sino colectiva, dijo, su voz resonando con autoridad llena de amor. Ustedes son el reflejo de la bondad de Dios en este mundo. María sintió que su corazón se llenaba de un combustible divino. Las palabras del anciano avivaron la llama de su fe. A medida que oraban, cada uno expresó sus agradecimientos, y María se sintió abrumada por el inmenso amor de su comunidad. Gracias, Dios, por este nuevo comienzo. Gracias por cada amigo y cada oportunidad, susurró entre lágrimas. Finalizada la ceremonia, cantaron juntos, en armonía con el Espíritu. Cada acorde resonaba como un eco de esperanza y fe renovada. La vibrante energía unía sus corazones, recordándoles que eran parte de algo mucho más grande. Mientras se despidieron, María caminó hacia doña Carmen, quien la miró con afecto. Hija, este es solo el principio. Recuerda, cada paso que das es un testimonio de fe para otros. Y en ese momento, el corazón de María supo que, efectivamente, cada acción contaría, cada pequeño paso cambiaría el mundo. Así, con la luz de la Virgen guiando su camino y la fuerza de su comunidad, María había transformado su procrastinación en una misión vibrante de fe. Aunque el mundo afuera seguía retando su propósito, ella estaba lista para abrazar cada nuevo día. Enfocada y decidida, tomó una profunda inspiración mientras contemplaba el horizonte. Y en lo profundo de su alma, supo con certeza que un milagro estaba haciendo su aparición. Era su tiempo. Era su momento, y así, la historia de María concluye, pero la misión apenas comienza. Una historia de transformación, fe y comunidad que vive en cada uno de nosotros. Ahora, querido amigo, te invito a ser parte de este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, es tu oportunidad de ayudar. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Necesitas mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para hacerlo.
Recuerda, solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de respaldar estas historias. Vamos juntos en esta misión.